El audio, doctor Ricardo. Buenas noches, colega. Vamos a comenzar con la última clase. Este es un tema Penúltimo, doctor. bastante ambicioso. ¿Se escucha? Sí, doctor. Penúltima Ya. sesión. Doctor, buenas noches. Así es, la penúltima sesión, que a mí me corresponde, ¿no? Así Bien, es. entonces comenzamos con plenos supremos laborales. Vamos a desarrollar los 9 plenos supremos laborales que hasta ahora existen. Ya se ha convocado por un 10º pleno que todavía está pendiente de desarrollar. Estos plenos comienzan en el año 2012, el primer pleno supremo laboral, y de todas maneras, colegas, cabe dejar presente que la nueva ley procesal de trabajo establece los plenos casatorios laborales. Los plenos casatorios laborales son muy distintos que los plenos supremos laborales, porque los plenos casatorios laborales es la reunión de los jueces supremos especializados en materia laboral y previsional, o también en derecho social y constitucional, atendiendo que la sala que ve estos casos tiene esa denominación, también considerando que el derecho del trabajo es un derecho social, y en ese caso concreto, de un litigio concreto que estuvo en casación a la Suprema, los jueces supremos de las salas constitucionales y sociales, permanentes y transitorias, se deben de reunir para establecer criterios generales, reglas jurisprudenciales generales de alcance erga omnes, o sea, hacia terceros, no solamente para el caso concreto, a fin de establecer un precedente vinculante. Y hasta ahora, fíjense, colegas, ya ha transcurrido 12 años desde la vigencia de la nueva ley procesal de trabajo y no se ha emitido algún precedente vinculante, un pleno casatorio laboral. Lo que tenemos es 9 plenos supremos laborales, que es la reunión de los jueces supremos, titulares y provisionales, que tienen por finalidad establecer reglas jurisprudenciales y de algún modo suplir la falta de legislación oportuna por parte del Congreso. Tenemos un Congreso de la República que no atiende y no moderniza las leyes laborales y procesales laborales. Eso hace de que la Corte Suprema tenga pues que recurrir a el Pleno Supremo Laboral para despejar algún vacío, alguna laguna normativa que tengamos en nuestra normativa, tanto sustantiva como procesal. Entonces, aquí no vamos a tratar todos los temas de todos los plenos, porque hay estos plenos supremos laborales también son previsionales, o sea, tocan temas de pensiones, que no vamos a tocarlo por no ser la materia del curso, y tampoco algunos acuerdos que no son de trascendencia. El primer pleno supremo laboral, realizado en 2012, tema 1, procedencia de la pretensión de reposición por despido incausado y despido fraudulento en la vía ordinaria. El Pleno acordó los jueces de trabajo en los procesos laborales ordinarios regulados por la Ley Procesal del Trabajo están facultados para conocer los procesos de impugnación o nulidad de despido incausado o despido fraudulento, que de ser fundado tengan como consecuencia la reposición del trabajador al centro de trabajo. Recuerden ustedes, colegas, que antes que los jueces laborales asumieran competencia, quienes conocían de los despidos incausados y fraudulentos o lesivos de derechos fundamentales era el Tribunal Constitucional. Los abogados aquí, que ya tienen varios años en el ejercicio, recordarán pues que tenían que presentar su amparo para lograr la reposición del trabajador. Pero luego el mismo tribunal señaló pues que ya no era la vía idónea, se pasó de esa concepción de las vías paralelas a la vía residual. El amparo es una acción residual, o sea, cuando no hay otra vía, entonces utilizamos el amparo. Pero en este caso, decía el Tribunal Constitucional, hay pues vía idónea, ¿no? La ley, los procesos laborales regulados por la 26636. Y este
Pleno tuvo esa finalidad de otorgarles esa competencia a los jueces de trabajo, ¿no? Que hasta ahora lo mantienen. Pasamos ahora al tema 2, indemnización por daños y perjuicios derivados de enfermedades profesionales. Colegas, recuerden ustedes que hay determinados sectores laborales que están más expuestos a adquirir enfermedades profesionales, como son los mineros, los pescadores, los trabajadores de construcción civil, entre otros, los metalúrgicos, los siderúrgicos, que adquieren enfermedades profesionales. Entonces, este tema 2, el Pleno acordó que el trabajador debe cumplir, comprobar la existencia de la enfermedad profesional y el empleador el cumplimiento de sus obligaciones legales laborales. Este fue un primer avance en el sentido de establecer la carga de la prueba para ambas partes. A veces eso no queda claro y se le pide que el trabajador tenga que asumir toda la carga de la prueba cuando no es así. Entonces, este Pleno ayuda pues a establecer, oiga, trabajador, usted pruebe solamente la enfermedad profesional que dice que usted ha adquirido. Entonces ahí estará el certificado médico, el informe médico emitido por una comisión médica, etc. Y tenemos que usted, empleador, tiene que demostrarme que cumplió con todas las obligaciones legales para que este trabajador no adquiera esa enfermedad, porque estamos hablando de que habría incumplido pues, con reglas de la seguridad y salud en el trabajo. Aquí tenemos, colegas, el acuerdo sobre la forma de determinar el quantum indemnizatorio, que es interesante, porque, como todos sabemos, hay determinados daños que no son fáciles de probar. Entonces, el Pleno acordó, probada la existencia del daño, pero no el monto preciso del resarcimiento, para efectos de determinar el quantum indemnizatorio, es de aplicación lo establecido en el artículo 1332 del Código Civil, salvo que las partes hubieran aportado pruebas suficientes sobre el valor del. Entonces, deja pues el criterio de equidad, de justicia, de proporcionalidad y razonabilidad del juez. Luego tenemos aquí, colegas, un acuerdo muy importante, tema 3, tratamiento de las horas extras en el sector privado y en el sector público. A ver qué nos dice este primer Pleno que inauguró pues los plenos jurisdiccionales supremos sobre los trabajadores que no se encuentran sujetos a la jornada de trabajo y por tanto tienen derecho al pago de horas extras, trabajadores que cumplen labores intermitentes. Los trabajadores de espera, vigilancia o custodia no están comprendidos en la jornada máxima solo si es que su prestación de servicios se realiza de manera intermitente. Entonces puede ser, pues, colegas, que uno tiene un chofer que solamente lo llama para que le brinde el servicio. Mientras tanto está realizando otras actividades o está descansando, ¿no? Entonces, estos trabajadores intermitentes de espera no están pues sujetos a este beneficio de las horas extras. Luego tenemos, colegas, sobre las limitaciones presupuestales como justificación para el no reconocimiento de horas extras en el sector público. Colegas, yo este acuerdo lo aplico permanentemente cuando el procurador de la municipalidad, del gobierno regional o de sectoriales eh, nos dicen pues que hay limitaciones y por tanto no podemos cumplir con pagar los derechos, colegas. Los derechos no están sujetos, los derechos reconocidos por la ley, más aún reconocidos por una resolución con autoridad y cosa juzgada, no puede ponerse como pretexto que no hay presupuesto. Tendrá pues que el gestor de ese sector
tocarle la puerta al MEF, pedir una ampliación presupuestaria, pero tiene que cumplirse el pago de los beneficios sociales a que hubiera lugar según la sentencia con de cosa juzgada. Entonces, este acuerdo es importante. Luego tenemos sobre la posibilidad de las entidades del sector público de compensar el pago de horas extras con periodos de descanso sustitutorio. Esto, colegas, se ha convertido ya en una costumbre permanente, ¿no? En el sector público. En el sector público no te pagan horas extras. Lo que hacen es que si usted trabajó 3 o 4 horas, usted, bueno, pues descansa esas horas en su jornada del día siguiente. Entonces, aquí el Pleno señaló, existe la posibilidad que las entidades del sector público compensen el pago de horas extras con periodos de descanso sustitutorio. Sin embargo, para ello, tal como en el sector privado, es necesario la aceptación del trabajador y su manifestación de conformidad consignada en un acuerdo, aunque esta no pocas veces se cumple, ¿no? Pasamos ahora al segundo pleno del año 2014 y que desarrolla la tutela procesal de los trabajadores del sector público. Es necesario que los servidores públicos sujetos al régimen laboral privado regulado por el decreto legislativo 728, en el caso, por ejemplo, de los trabajadores de la SUNAR, de la oficina registral de Cayali, o los trabajadores obreros de la municipalidad de Calpa, ¿no? Todos ellos están en el régimen laboral privado, pero son servidores públicos, ¿no? Es necesario que ellos agoten la vía administrativa. El Pleno acordó por unanimidad, no es necesario que agoten la vía administrativa. El agotamiento de la misma solo será exigible en los siguientes supuestos. Aquellos trabajadores sujetos al régimen laboral público, decreto legislativo 276, y los trabajadores amparados por la ley 24041. Aquellos trabajadores que inicien o continúen su prestación de servicios suscribiendo contratos administrativos de servicio, y aquellos trabajadores incorporados a la carrera del servicio civil. Colegas, este acuerdo, si bien es cierto, establece que deben de agotar la vía previa, pero ya luego va a venir un pleno más adelante que va a ayudar a flexibilizar esta barrera de acceso a la justicia, porque no pocas veces, colegas, la vía previa, la vía administrativa, se convierte en un ritual necesario. Ya sabemos que la administración no nos va a dar la razón, porque la vía administrativa tiene como finalidad pedirle a la administración que atienda nuestro pedido, que resuelva conforme a derecho, pero ya tiene un criterio jurisprudencial administrativo de rechazar ese tipo de pedidos. Entonces, ¿para qué, colegas, perder el tiempo agotando una vía administrativa que sabemos que va a resultar infructuosa? Porque sería ir directamente al Poder Judicial para que se alcance justicia. Seguimos entonces con esta otra diapositiva, el segundo Pleno Supremo Laboral. ¿Cuál es el órgano administrativo competente para el agotamiento de la vía administrativa? El Pleno acordó el órgano administrativo competente para el agotamiento de la vía administrativa es el Tribunal del Servicio Civil, solo respecto de las pretensiones referidas a el acceso al servicio civil, evaluación y progresión en la carrera, régimen disciplinario y tramitación de la relación de trabajo de conformidad con el artículo 17 del decreto legislativo 1023. Los regímenes laborales públicos especiales se rigen por su propio estado. Lo bueno, colegas, del Tribunal del Servicio Civil es que si usted logra que le otorguen el derecho, se ahorra la vía judicial. Si usted triunfa en el Tribunal del Servicio Civil, ya no hay necesidad de iniciar un proceso judicial, porque esas resoluciones del Tribunal del Servicio Civil son vinculantes para la administración. La administración no puede decir, no, no te obedezco porque yo espero que haya una sentencia del Poder Judicial que me lo ordene. No, están obligados bajo responsabilidad de dar cumplimiento a estas sentencias del Tribunal del Servicio Civil. Inclusive la administración no puede impugnar la resolución del Tribunal del Servicio Civil cuando le dan la razón al trabajo. Bien. Seguimos ahora con el
acuerdo 1.3, cuál es la vía procesal judicial pertinente para aquellos trabajadores sujetos al régimen laboral público. Decreto legislativo 276, los trabajadores amparados por la ley 24041, trabajadores que inicien y continúen su prestación de servicios suscribiendo contratos administrativos de servicios y trabajadores incorporados en la carrera civil al amparo de la ley del servicio civil. Esto es importante, colegas, porque ya hemos escuchado la intervención de un colega en la conferencia anterior, que se equivocó la vía, le rechazaron, vuelvo a presentar mi demanda en la vía correcta, pero ya pasó el plazo de caducidad y perdí el premio. En ese sentido, cuidemos comprender cuál es la vía procesal que establece este acuerdo 1. Acordó por unanimidad el Pleno en aquellos distritos judiciales en los que se encuentre vigente la ley 26636, la vía procesal será la del proceso contencioso administrativo, de conformidad con lo establecido en la ley 27.564, y en aquellos distritos en los que se encuentra vigente la ley 29.49.7, la nueva ley procesal de trabajo, la vía procesal será el proceso contencioso administrativo conforme lo establece el artículo 2, numeral 4 de la ley. Entonces, colegas, tenemos pues que saber que los trabajadores que están en el régimen de la 276, en el régimen CAS, en el régimen de la ley Servir, ellos tienen que iniciar no una demanda como lo inicia el obrero, el empleado del régimen privado, sino analizar su demanda por el proceso contencioso administrativo. Si es régimen privado, eso sí, ¿no? Ahora, si está vigente en el distrito judicial la nueva ley procesal de trabajo, escogerá pues la vía que más corresponda y tenga coherencia, pertinencia, correspondencia con su pretensión, o vía ordinario laboral o vía abreviada laboral en la nueva ley procesal de trabajo. Luego tenemos cuál es el órgano jurisdiccional competente para conocer demandas contenciosas administrativas de aquellos trabajadores sujetos, ya lo hemos explicado. Pasamos entonces. ¿Cuál es la vía procesal judicial para que los trabajadores demanden la invalidez del contrato administrativo de servicios? ¿No? Aquí se establece pues que el contrato administrativo de servicios se impugna en el proceso contencioso administrativo. ¿Cuál es el órgano competente para conocer demandas planteadas por trabajadores obreros municipales? ¿Cuántas demandas de obreros municipales, colegas? Es de nunca acabar, ¿eh? Yo tengo ya, como les dije, 20 años de juez superior, y los conflictos entre los obreros municipales y las municipalidades, y no solamente ellos, también los obreros de los gobiernos regionales, ¿no? Los gobiernos regionales también tienen obreros, porque también realizan obras de infraestructura de manera permanente, y hay mucho conflicto político. Entonces, el Pleno acordó por unanimidad el órgano jurisdiccional competente es el juez laboral en la vía del proceso ordinario o abreviado laboral, según corresponda, atendiendo a las pretensiones que se planteen. Entonces, colegas, la misma ley orgánica de municipalidades señala pues, que los obreros tienen el régimen laboral privado. Por tanto, pueden canalizar su demanda a través del juez de trabajo competente en la nueva ley. Tenemos la desnaturalización de los contratos, casos especiales, contratos administrativos de servicios. ¿Cuándo se desnaturaliza un contrato CAS? Esto es importante para entender y comprender lo que está sucediendo actualmente con los contratos CAS. Hay contratos CAS, colegas, determinados, contratos CAS indeterminados. Esta es la nueva clasificación que nos ha traído la ley 31.131, ¿no? Y la sentencia del Tribunal Constitucional, que establece que varias reglas de esta ley quedan vigentes hasta la actualidad. Por tanto, hay contratos administrativos de servicios que se han convertido en indeterminados. Pero hay otros que son determinados. ¿Cuáles son? Los contratos de suplencia, el caso de confianza, los contratos CAS temporales. Pueden haber labores temporales en la administración pública, por uso público, de acceso, por supuesto,
hay un informe servir que ha cumplido. Entonces, colegas, aquí el Pleno acordó por mayoría que cuando ya establece aquí varias condiciones en las cuales cuando se desnaturaliza un contrato administrativo de servicio. Por cierto, le he pasado a Henry los 9 plenos supremos laborales y se lo voy a compartir con ustedes en el chat, que con, con ustedes y van a abrirlos cuando lo quieran. Entonces, regresando al tema, ¿cuándo se desnaturaliza un contrato administrativo de servicios? Cuando se contrata al trabajador o a la trabajadora con un contrato de locación de servicios o con una orden de servicios que no responden a la... Porque en la realidad lo que existe es una relación laboral subordinada. Por tanto, a plazo indeterminado. Por tanto, ese contrato de locación de servicios u órdenes de servicios se desnaturalizan y el contrato administrativo de servicios que se celebra con posterioridad termina inválido, porque estaría encubriendo una relación. Y en este pleno se deja en blanco y negro esa regla jurídica. Seguimos entonces ahora. Y quisiera regresar al tema CAS, como le dije, ¿no? Hay con CAS indeterminado y CAS determinado. Ahora ya se les ha autorizado a las entidades públicas para que puedan contratar en el futuro contratos indeterminados, lo que supone que van a haber 4 regímenes laborales en la administración pública. Aparte de los diplomáticos, de los profesores universitarios de la carrera, no tienen sus leyes especiales, de los magistrados, entre otros. Pero en régimen general hay 4 regímenes laborales en el sector público. Régimen laboral privado regido por el decreto legislativo 728, régimen laboral público regulado por el decreto legislativo 276, el régimen regulado por la ley Servir, ¿no? Que hay pocas entidades públicas ahí, pero en fin, y el régimen especial, el régimen de los contratos administrativos de servicio. Ahora ya va a haber un importante sector, alrededor de un tercio, colegas, que están vinculados al caso, ¿no? Que van y de los que se contratan para contratos temporales o accidentales o contratos de suplencia, va a tener vida ese régimen en adelante. Entonces, es importante dominar esto porque probablemente tenga que usted que citarlo y decirle, oiga, se contrató a mi patrocinado bajo un contrato CAS, mediante concurso, por cierto, para un contrato determinado cuando es indeterminado. Y es indeterminado porque las labores que desempeña, que desarrolla, son labores permanentes en la administración pública, en la agencia pública que está laborando. Están vinculados a la actividad principal de la entidad patrocinado mediante un contrato CAS. Entonces, ahí se celebra contratos administrativos de servicios determinados cuando hay causa objetiva de temporalidad o de accidentalidad. Se produjo un incendio en la institución pública y se requiere de un perito para que valorice cuánto es la pérdida que ha ocasionado ese incendio. Y se somete a un concurso público y se contrata mediante contrato administrativo de servicios al perito y se pone pues la causa objetiva es el incendio y la función del perito es valorizar las pérdidas y los daños que se ha ocasionado. Terminado la valorización y presentado su informe pericial, termina su labor.
Después el perito no va a decir, no, señor, señores de la administración, voy a enjuiciarlos porque yo quiero seguir trabajando. Ya la ley 31.131 ha señalado que los contratos casos son indeterminados. No, ya no hay esa eh, eh, posibilidad, colega, ¿no? Bien, seguimos entonces. Tema 3, respecto a procesales sustantivos. ¿Cuál es el órgano jurado de despido fraudulento? El Pleno acordó, los jueces de trabajo están facultados para conocer una pretensión de reposición por despido incausado o fraudulento. Y también en la nueva ley procesal de trabajo, el órgano jurisdiccional competente para conocer una pretensión de reposición por despido incausado o despido fraudulento es el juzgado especializado de trabajo. Luego se señaló cuál es el plazo de caducidad y cómo se computa para presentar una demanda de reposición por despido incausado o despido fraudulento. Recuerden ustedes que esta problemática se presentó porque anteriormente se presentaba, se pedía la reposición mediante procesos de amparo. Y los procesos de amparo, como todos sabemos, pues hay un plazo de 60 días desde el momento que se produce el despido. Pero aquí, cuando los jueces de trabajo comenzaron a conocer los despidos fraudulentos, incausados, ¿cuál era el plazo? No había plazo. Entonces, este pleno permitió llenar ese vacío. El plazo de caducidad para interponer una demanda de reposición por despido incausado o despido fraudulento es de 30 días hábiles de producido el despido, calificado como inconstitucional, de conformidad con el artículo 36 del texto único ordenado del decreto legislativo de TV. Bien, seguimos entonces ahora con cuáles son las pretensiones que pueden plantearse y acumularse en un proceso de reposición. El Pleno acordó por unanimidad. Ya estamos en el segundo Pleno Supremo Laboral 2014. En aplicación de la Ley 26636, las pretensiones de impugnación de despido incausado o despido fraudulento pueden acumularse a cualesquiera otras pretensiones bajo las formas que prevé el artículo 87 del Código Procesal Civil. ¿No? Es razonable. Y serán tramitadas en la vía del proceso ordinario laboral. O sea, usted quiere acumular la pretensión de desnaturalización de los contratos modales y luego acumula pago de beneficios sociales y también acumula la pretensión de reposición, entonces toda esta demanda, atendiendo a la pluralidad de pretensiones, entonces tiene usted que interponerlo en la vía del proceso ordinario laboral, que es la vía idónea para conocer procesos complejos. En cambio, aquellos procesos simples, ágiles, rápidos, serán tramitados en la vía del proceso ordinario. Ahora, mientras que, que al amparo de la ley 29.49.7, nueva ley procesal del trabajo, las pretensiones de reposición en los supuestos de despido incausado o despido fraudulento solo podrán plantearse como pretensiones principal única y serán tramitadas en la vía del proceso abreviado laboral. Mientras que si son acumuladas a otras pretensiones distintas, aquellas serán de conocimiento del juez laboral en la vía del proceso ordinario laboral. ¿Queda claro? Pretensión única, reposición abreviado. Acumula varias pretensiones. Colegas, cualquier momento me pueden interrumpir, pueden decir
el micrófono y doctor, a ver, aclare esto. ¿Cuál es la remuneración? Aquí se encuentra con concepto percibido por el trabajador que cumpla con las características establecidas en el artículo 6 del texto único ordenado del decreto legislativo 728, que se llama como contraprestación a su trabajo, sin perjuicio de las excepciones que establece la ley, además de todos aquellos que, en aplicación del principio de primacía de la realidad, evidencian una naturaleza jurídica remunerativa. Es que sucede, colegas, que no pocos centros empleadores privados, como también en públicos, tratan de darle un ropaje de concepto no remunerativo a un concepto que es remunerativo. Entonces, ahí usted tiene que irse al principio de primacía de la realidad para decirle al juez, señor juez, no se quede usted en la palabrita concepto no remunerativo que aparece aquí en mi boleta de pago. No se quede en el papel, tiene que ir a la realidad. En la realidad, esa remuneración es contraprestación por el trabajo que yo desarrollo. No es un concepto no remunerativo, porque los conceptos no remunerativos tienen otra naturaleza. Sirven para el buen desempeño de la labor. El concepto no remunerativo, por ejemplo, la movilidad del trabajo a su domicilio, ¿no? Tiene simplemente la finalidad de ayudarlo a que se traslade al centro de trabajo, pero no es una contraprestación por el trabajo. Lo que es una contraprestación por el trabajo es la remuneración. Entonces, este concepto remunerativo es falso, no está bien planteado. Mire, acá me han puesto movilidad al centro de trabajo y están pagando como concepto no remunerativo, pero yo vivo al lado del centro de trabajo. Yo soy vecino de mi empleador, solo camino 3 metros y ya estoy entrando al centro de trabajo. Entonces, colegas, hay también conceptos remunerativos conceptos no remunerativos desnaturalizados que este acuerdo plenario valida. Los acuerdos plenarios, colegas, tienen la finalidad de ahorrarnos de motivación, ¿no? Claro que usted no va a hacer copia y pega del acuerdo plenario, tiene que citarlo. Eso es importante, ¿eh? Porque si ya, ven que usted ha hecho un copia y pega, puede ser motivo de una llamada de atención, ¿no? Entonces, de acuerdo al segundo pleno supremo laboral, en el tema 4, numeral 4.1, se acordó que la remuneración computable se encuentra compuesta, ¿de acuerdo? Entonces, eso ayuda pues a motivar la demanda y también ayuda a los jueces a motivar sus sentencias con la tranquilidad de que están respaldados por los jueces supremos. No es que yo me aventuro como un juez solitario luchando contra molino de viento y trato de argumentar un derecho que debe corresponderle al trabajador. No, no está usted expuesto a quejas ante la OCMA o a denuncias por prevaricato porque tiene el respaldo de los jueces. Ese es el beneficio, el punto a favor de la predictibilidad de las decisiones judiciales y de la motivación los plenos supremos. ¿En qué casos debe declarar la rebeldía en los procesos laborales sujetos a la nueva ley procesal de trabajo? Acuerdo 6.2. El demandado será declarado rebelde automáticamente si incurre en cualquiera de los supuestos contemplados en el numeral 1 del artículo 43 de la nueva ley procesal de trabajo. Esto es, no asistir a la audiencia de conciliación. Si usted no asiste, inmediatamente se declara rebelde. Ojo, no hay necesidad que haya una declaración expresa, ya se sobreentiende que usted está en rebeldía. Y la rebeldía, como todos sabemos, causa presunción de certeza o una valoración a favor de la parte demandante. Y usted, la parte demandada, ya ha caído en rebeldía. Luego dice, no contar con poderes suficientes para conciliar y no contestar la demanda. Usted puede asistir como representante del empleador a la audiencia de conciliación, a la audiencia única, pero no presenta su contestación de la demanda.
también es declarado reo. Si usted asiste y dice, yo soy el abogado del empleador y no tiene los poderes que lo represente o son estos insuficientes, también cae en rebelión. Entonces, todo esto tiene que cuidarse, colegas, sobre todo los poderes, para no caer en rebelión. Seguimos ahora, pasamos al tercer Pleno Supremo Laboral, año 2015, el tema 1, criterio de aplicación del artículo 29 del reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, regulado por el Decreto Supremo 011-92. Es aplicable el principio de interpretación favorable al trabajador respecto a las cláusulas normativas de los convenios colectivos regulados por el artículo 29 del reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. El principio de interpretación favorable. Ese principio que favorece al trabajador la interpretación o el sentido interpretativo que más le beneficia. El Pleno acordó: procede la interpretación favorable al trabajador respecto de las cláusulas normativas de las convenciones colectivas cuando al aplicar el método literal y los demás métodos de interpretación normativa existe duda insalvable sobre su sentido, y ante dicha duda insalvable se incumple con interpretarlas de manera favorable al trabajador, se comete una infracción del artículo 29 del reglamento de la ley de relaciones. Entonces, este principio que está contemplado en el artículo 26.3 de la Constitución, ¿no? Este principio de la interpretación que más favorece al trabajador, no solamente se aplica para interpretar las leyes, los reglamentos, sino también para interpretar las cláusulas normativas de los convenios colectivos. Recuerden ustedes, cuando les di la clase sobre el particular, hay tres tipos de cláusulas: cláusulas normativas, cláusulas obligacionales y cláusulas delimitadoras. Entonces, y cuando se trata de interpretar las cláusulas normativas, son posibles de aplicar todos los principios y métodos de interpretación para una ley. Las cláusulas obligacionales, utiliza usted los métodos de interpretación para un contrato. Entonces, en este caso, es posible, pues, realizar esta interpretación a favor del trabajador. O también que se conoce como interpretación pro operario. La duda favorece al trabajador. Bien, esto fue lo que se acordó. Ahora pasamos al acuerdo 2.1. ¿En qué casos, además de lo expresamente predeterminado en la ley, el trabajador se encuentra exonerado de agotar la vía administrativa para interponer la demanda contenciosa administrativa laboral? El Pleno acordó por unanimidad: el trabajador se encuentra exonerado de agotar la vía administrativa para interponer la demanda contenciosa administrativa laboral en aquellos casos en los que invoca la afectación del contenido esencial del derecho a la remuneración, ya sea que peticione el pago de la remuneración básica, la remuneración total, la remuneración permanente, las bonificaciones, las dietas, las asignaciones, las retribuciones, los estímulos, los incentivos, las compensaciones económicas y los beneficios de toda índole, cualquiera sea su forma, modalidad, periodicidad, mecanismo y fuente de financiamiento. Esta regla jurisprudencial, colegas, también es aplicable para el sector privado, no solamente para el sector público. Y esto ayuda para evitar, pues, que los trabajadores tengan que estar agotando la vía previa, pues la vía administrativa, que no, como le dije, no pocas veces es un ritual innecesario. Entonces, citen esta regla jurisprudencial. Señor juez, de acuerdo al numeral 2.1 del tema 1 del tercer Pleno Supremo Laboral, estoy exonerado de agotar la vía previa, por lo tanto estoy presentando directamente la demanda. Acá tenemos, colegas, el cuarto Pleno Supremo Laboral, 2015 ya. Actuación de los medios probatorios documentales ofrecidos por el demandado. En el proceso ordinario laboral, regulado por la nueva Ley Procesal de Trabajo, si el demandado no asiste a la audiencia de juzgamiento, debe el juez actuar los medios probatorios ofrecidos al condenado
el Pleno acordó, en el proceso ordinario laboral, el juez tiene el deber de actuar los medios probatorios documentales que hayan sido ofrecidos por el demandado oportunamente, de acuerdo con el artículo 21 de la nueva Ley Procesal del Trabajo, sin que pueda imponer al demandado como consecuencia de su ausencia en la audiencia de juzgamiento ninguna carga procesal que no esté predeterminada expresamente por. Entonces, en ese aspecto, hay claridad que este deber de actuación de los medios probatorios, no obstante la ausencia del abogado o de la parte de... Ahora pasamos al quinto Pleno Supremo, colega. Norma aplicable respecto de la nulidad de laudos arbitrales económicos. Alguno de ustedes, si alguno de ustedes llega a asesorar a un sindicato de la administración pública que ha celebrado eh, negociaciones colectivas que han concluido con laudo arbitral, es común ver, colegas, que el procurador regional o el procurador municipal o el procurador público de cualquier otra repartición interponen demandas de nulidad del laudo arbitral, con el único propósito de no cumplir con el laudo arbitral y decirle a los trabajadores, oiga, no puedo cumplir con el laudo arbitral porque está judicializado, ¿no? Entonces, esperemos a que se resuelva hasta la Corte Suprema para recién cumplir con el laudo arbitral. Eso está sucediendo. Entonces, es una oportunidad de asesoría legal y defensa procesal por parte de ustedes, ¿no? Pero para eso tienen ustedes que tener en cuenta este acuerdo del quinto Pleno Supremo Laboral, en la que se estableció las normas aplicables para determinar las causales de nulidad que se pueden invocar válidamente en un proceso de impugnación del laudo arbitral económico en materia laboral son las siguientes. Aquí te establece cuáles son las que debes tú de aplicar, debes de estudiar para ver si la demanda de la municipalidad o del gobierno regional o de cualquier otra entidad que pretenda la nulidad de un laudo arbitral están encuadrados o no en esta tabla. Si no lo están, entonces no cabe pues la demanda, ¿no? Se debe declararse infundada, ¿no? Porque el laudo arbitral, colegas, es como una sentencia, tiene la calidad de cosa juzgada, pero cuando se impugna, se puede impugnar solamente por lo formal, si se ha cometido algún error formal de debido proceso, de motivación, pero no puede el juez ingresar a volver a recalificar el fondo de la materia del arbitraje. Y eso sí, los jueces estamos nosotros vedados de ingresar a tratar el asunto de fondo. Solamente vamos a ver cuestiones de forma. Y estas cuestiones de forma son de tal magnitud que son insubsanables, inconvalidables, por tanto, no hay otra solución que declarar la nulidad del laudo. Pero, como les vuelvo a repetir, no he visto un caso que se haya producido, ¿no? La única finalidad es dilatoria. Lamentablemente está así la cosa. Vamos al sexto Pleno Supremo Laboral 2017. Responsabilidad civil por accidente de trabajo en aplicación del artículo 53 de la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. El acuerdo es el empleador como garante de la seguridad y salud en el centro laboral siempre será responsable por cualquier evento dañoso para la vida o la salud del trabajador. Asimismo, puede utilizarse la transacción como un mecanismo para la extinción de obligaciones por responsabilidad por accidente de trabajo y enfermedad personal, en cuyo caso el monto otorgado deberá ser valorado tomando en cuenta el artículo 1 de la Constitución Política. ¿Qué dice el artículo 1? Todos lo sabemos. El Estado y la sociedad defienden la dignidad de las personas, el derecho y principio a la dignidad. No pueden hacerse pues acuerdos indignos, ¿no?, que afecten la dignidad del trabajador, como alguna vez sucedió, y que fue motivo de que ese acuerdo se declarara inválido. Pero lo interesante, colegas, de este pleno, y yo escribí un artículo
derecho de daños laborales. Los derechos de daños, como todos sabemos, es una subespecialidad del derecho civil. Los derechos de daños pueden ser contractuales o extra. El derecho laboral, el derecho de daños es contractual, porque el daño emerge, se produce en el marco de un contrato de trabajo. Entonces, es importante, colegas, que manejemos este acuerdo, porque cuando ustedes tengan que defender a un trabajador que esté accidentado, entonces pueden muy bien recurrir a este acuerdo plenario porque establece una presunción y esto ayuda y facilita la actividad probatoria del trabajador. El trabajador lo que tiene que demostrar al juez es: señor juez, acá está mi brazo roto. Mi brazo roto que se produjo en la empresa, ¿no? Al manipular una máquina. Ya está, probó el daño. Entonces, inmediatamente se produce la presunción. ¿Quién es el responsable? El empleador, pues, porque se produjo durante la jornada de trabajo, con la maquinaria del empleador. El empleador se supone que debe de ser el garante de la seguridad y la salud. Entonces, si esto sucede, ¿quién responde? El empleador. Ahora, el empleador tendría que demostrar lo contrario. No, señor juez, lo que ha sucedido es que este trabajador se peleó con su compañero de trabajo y se produjo la rotura. No por la maquinaria ni por alguna actividad laboral, no por una riña que hubo con otro trabajador. ¿Ya? Entonces, colegas, inclusive hay una aclaración última en la que se señala que cuando el trabajador colabora, contribuye en la producción del daño, eso se llama concausa en la doctrina, entonces el monto indemnizatorio se reduce significativamente. Y como les comento, escribí este artículo, Derecho de Daños Laboral, ¿no? Y analicé jurisprudencias aplicables a los accidentes de trabajo. Le voy a pasar, concluida la conferencia, a Henry para que lo comparta con ustedes. Ahora, en cuanto a la transacción, ¿por qué es posible recurrir a la transacción, a la conciliación? Porque es un monto disponible, pues. ¿Y sabe por qué es disponible? Porque yo puedo decir, quiero por daño moral 1.000.000 de soles, pero estoy sujeto al criterio del juez. O sea, el quantum de la pretium doloris no no está establecido por una ley. Entonces no puedo yo arriesgarme a pedir determinada cantidad en el juicio y conseguir una cantidad menor. Entonces, si hay la posibilidad de conciliar, entonces tengo que hacer pues un balance de costo-beneficio, de lo que me significa todo un proceso dilatado que va hasta la Corte Suprema, y más bien ahora mi empleador de buena voluntad me ofrece pues una determinada cantidad de... Entonces, eso sí es posible de conciliar porque es difícil. Entonces, colegas, es importante este acuerdo plenario. Pasamos ahora. Categoría laboral en la que se debe enmarcar a los policías municipales y al personal de servicio. Como todos sabemos, en todas las municipalidades del Perú se ha impulsado la actividad del serenazgo, ¿no? Tradicionalmente habían los policías municipales que nosotros recordamos desde siempre, ¿no? Con su uniforme, un uniforme característico, y luego aparecieron los serenos, una nueva forma de cómo ayudar a la policía para combatir la delincuencia. Entonces, ese personal de serenazgo, ¿cuál es su categoría? ¿Cuál es su condición jurídica laboral? ¿Son empleados o obreros? Y esto fue una discusión, colegas, que significó corrientes jurisprudenciales encontradas. Felizmente, este sexto Pleno Supremo Laboral del año 2017 clarifica que los policías municipales y el personal de serenazgo al servicio de las municipalidades deben ser considerados como obreros. Ello debido a la naturaleza de las labores que realizan y en aplicación de los principios
pro homine y progresividad, es decir, deben estar sujetos al régimen laboral de la actividad privada. Cuando explicamos los principios laborales, recuerdan, colegas, hablamos del principio pro homine. Principio pro homine es todo lo que ayuda, colabora, optimiza los derechos fundamentales de los seres humanos. Entonces, ese es a favor del ser humano. Y el principio de progresividad está consagrado en el artículo 26 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en la que establece que los Estados partes se comprometen a que los derechos que se han establecido en la Convención se progresen en el tiempo. En la progresión de los derechos en el tiempo significa porque estos van a extenderse, profundizarse, reforzarse, para una mejor tutela de la persona, del ciudadano, ciudadana, del trabajador, de la trabajadora en este caso. Entonces ya se terminó la discusión y todos este personal se afilian a los sindicatos obreros de las municipalidades o mixtos y se benefician con los convenios colectivos y tienen pues todo un régimen que los favorece. Luego tenemos el 7º Pleno Supremo Laboral, año 2018, y el primer acuerdo señala lo siguiente. Vía procesal para pretensiones relativas a prestaciones de salud y pensiones privadas. El proceso ordinario laboral es la vía procesal idónea para la tramitación de pretensiones sobre prestaciones de salud o de carácter previsional contra compañías de seguro, entidades prestadoras de salud o administradoras privadas de fondos de pensiones que tengan como sustento reclamos por enfermedades profesionales o accidentes de trabajo. Y también todo reclamo de origen laboral y o previsional ante dichas instituciones. Entonces, aquí está demarcando este pleno la competencia del juez de trabajo en la nueva ley procesal de trabajo para conocer este tipo de pretensiones. Acuerdo 2, al régimen laboral de los inspectores municipales de transporte, ¿no? También, como así aparecieron los serenos, también aparecieron los inspectores municipales de transporte. Ellos decían también que como los serenos son obreros, nosotros, los inspectores, también queremos ser obreros, ¿no? Estar en el régimen laboral privado en las municipalidades. Sin embargo, este pleno logra establecer la regla jurisprudencial para este tipo de casos. Los inspectores municipales de transporte al servicio de las municipalidades deben ser considerados como empleados. Régimen 273. Ello debido a la naturaleza de las labores que realizan, por lo que deben estar sujetos al régimen laboral regulado por el Decreto Legislativo 276 y por la Ley 30.057, Ley del Servicio Civil, y también por el CAS, ¿no? Es posible que también puedan celebrarse CAS con este personal. Acuerdo 3, pago de bonificación del Decreto de Urgencia 037-94. Colegas, me imagino que también sucede en su jurisdicción lo que está sucediendo en la ciudad, en el Distrito Judicial de Junín y a nivel nacional. Cada empleado público tiene que tener su abogado o abogada al lado. Es que, como les expliqué en las clases anteriores, estamos frente a una política laboral del gobierno, y no solamente de este gobierno, viene desde muchos, 30 años atrás, ¿no? En la que se están burlando los derechos de los trabajadores, de los empleados públicos, obreros vinculados a entidades públicas, lo que hace pues de que la litigiosidad sea elevada. Los abogados y abogadas deben prepararse también en el régimen laboral público, en el régimen especial de la contratación administrativa de servicios, para poder defender esos derechos de estos trabajadores que tan pocas veces son burlados. De manera pues que, como este tipo de pretensión, que ha habido una gran cantidad de procesos respecto a esta bonificación del decreto de urgencia 037-94. La bonificación especial prevista por este decreto de urgencia
no es de aplicación a los trabajadores y cesantes de las empresas del Estado, lo que incluye aquellas entidades que se encuentran dentro del ámbito del Estado, ¿no? Hay empresas del Estado, como por ejemplo Electroperú, también tenemos Petroperú, Perú Petro, entre otras instituciones del Estado, empresas del Estado, que están pues regidas por CONAFE. Ellos no se le aplican los beneficios que sí se le aplica a los que están en la carrera pública, en el servicio civil, que tienen un tratamiento de acuerdo al decreto legislativo 276 o a la ley Servir o al régimen CAS. Entonces, este beneficio de la 037 no se le aplica a estos trabajadores de las empresas públicas del Estado. La indemnización por despido arbitrario de los trabajadores de dirección y de confianza. En el caso de los trabajadores de dirección y confianza de empresa o instituciones del sector privado, aquellos trabajadores que ingresaron directamente a un cargo de confianza o de dirección, no les corresponde el pago de la indemnización por despido arbitrario en caso su empleador le retire la confianza. Colegas, este tema también fue bastante polémico. Recordarán ustedes que inclusive a un ministro, ¿no? El presidente de ese entonces le quitó el cargo porque cobró una indemnización, no obstante que era un gerente de una institución pública. Si bien es cierto en el régimen laboral privado, pero está en entredicho si es que los gerentes, el personal de dirección y de confianza deben o no cobrar la indemnización por despido. Y aquí pleno establece la regla. Claro que hay bastante discrepancia. Hay muchos juristas que dicen que ¿cómo así no se le va a pagar el despido arbitrario a un trabajador de confianza? ¿Por qué se le va a perjudicar? ¿Acaso él pierde el empleo por el solo hecho de haber tenido la confianza del empleador que luego le retira? Puede prestarse a injusticias, a abusos, ¿no? Entonces, es preferible pues que si el empleador quiere prescindir de sus servicios, le pague la indemnización por despido, una forma de cómo protegerlo frente al desempleo. Pero ha sido criterio de los jueces supremos que no tengan ese derecho a la indemnización por despido del personal de confianza. En cambio, aquellos trabajadores que ingresaron inicialmente a un cargo en el que realizaban funciones comunes u ordinarias y que accedieron con posterioridad a un cargo de confianza o de dirección dentro de la misma empresa, les corresponde el pago de la indemnización por despido arbitrario en caso su empleador les impida reincorporarse a su antiguo puesto de trabajo luego de retirada la confianza o cuando el propio trabajador opte por no reincorporarse a su antiguo puesto de trabajo. Entonces, yo ingreso como un empleado de una empresa para hacer labores ordinarias. Voy a ser un asistente de administración. Y luego mi empleador ve que soy una persona competente, entonces me asciende en el trabajo y me designa como el gerente de administración de la empresa, puesto de confianza y de dirección. Entonces pasa el tiempo, probablemente años, he conocido casos de personal de confianza que han estado décadas en jefaturas, en gerencias, y llega un momento en el cual no quieren pues tenerte ya como trabajador. Entonces el empleador te retira la confianza. Y al retirarte la confianza, quiere decirte ya, pues no te vas a tu casa, pero un momentito, señor empleador. De acuerdo a este pleno, al séptimo pleno, yo tengo derecho a retornar a mi puesto de trabajo inicial. Cuando yo era asistente administrativo, a ese puesto anterior, antes de que usted me ascienda, a ese puesto yo debo de retornar. No puedo retornar a la calle, no, retornar a mi puesto inicial. Eso es lo que aclara este Pleno Supremo Laboral.
pero ¿sabes lo que sucede, colegas? ¿Con qué sueldo voy a retornar? ¿Con el sueldo de gerente o voy a regresar a mi puesto de origen de asistente después de estar 10 años de gerente, ya con una edad, con hijos y con todo, y retorno con un sueldo de asistente? Bien, colegas, ha sido una corriente jurisprudencial encontrada últimamente. Había una jurisprudencia muy interesante que ya lo vamos a estudiar el día lunes, en la que se trató en un pleno sobre este tema, que decía pues que ya ha consolidado su vida, su proyecto de vida en función a un ingreso, a una remuneración, que ya lo ha percibido durante años. Entonces, a esta persona que pierde la confianza, que luego de haber brindado sus servicios al empleador, retorne a su puesto de origen y se le reduzca la remuneración, está ganando, por ejemplo, 14.000 soles, se le reduzca a 5.000 soles. Por el contrario, debe de retornar a su puesto de origen con la misma remuneración, con la remuneración de gerente. Pero eso ya lo vamos a estudiar en la próxima clase, en la que hay un pleno que dice que no, que regresa con su puesto, en su puesto original con su remuneración original. En fin. Pero lo cierto y real, de acuerdo a este séptimo pleno, no se va a la calle el que ingresó como trabajador ordinario y luego fue gerente, sino que debe retornar a su puesto de origen. Pero si el propio trabajador considera que no ya merece pues estar laborando como un simple trabajador ordinario luego de haber sido un gerente reconocido en la empresa, qué vergüenza, prefiero que usted me despida. Entonces ya lo despiden y le pagan su indemnización por despido arbitral. Ahí sí tiene derecho a la indemnización por despido arbitral. Bien, en el caso de los trabajadores de dirección o de confianza de entidades públicas, la designación establecida eh, eh, se realiza en el marco de políticas públicas reguladas por esta ley, por lo que el retiro de la confianza o la remoción de dicho cargo no genera indemnización alguna para aquellos trabajadores que fueron designados directamente a un cargo de confianza. El mismo tratamiento. Seguimos avanzando entonces. Tenemos ahora la protección del fuero sindical. El octavo Pleno Supremo Laboral 2020. La legislación laboral peruana adopta la tesis del fuero sindical amplio, por lo que no solo protege a los dirigentes sindicales durante su gestión, sino también a todos aquellos que hayan cesado en el cargo, si son objeto de un despido originado por su actividad sindical pasada, así como también protege a todo trabajador contra el despido y cualquier acto de hostilidad motivado por su participación en la actividad sindical. En este acuerdo, colegas, se amplía el fuero sindical no solamente a los dirigentes que en ese momento están ejerciendo el cargo, sino también a aquellos que ya lo ejercieron en el pasado y que pueden ser motivos de hostilización, de despido arbitrario, les extiende la protección. El acuerdo 2, efectos del convenio colectivo celebrado por sindicato minoritario, un tema bastante discutible también, colegas, ¿eh? Y ya les creo que le pasamos ya un artículo mío sobre el particular, y que en efecto el Pleno acordó no se puede extender los efectos del convenio colectivo suscrito por un sindicato minoritario a aquellos trabajadores que no están afiliados al mismo o que no estén sindicalizados, salvo que el propio convenio por acuerdo entre las partes señale lo contrario en forma expresa o el empleador decida unilateralmente extender los efectos del convenio colectivo a los demás trabajadores siempre y cuando se refieran solamente a beneficios laborales más favorables al trabajador. Entonces, anteriormente había una casación en la que decía, por el principio de igualdad, lo que pacta el sindicato minoritario al ser el único en la empresa se extiende para los demás trabajadores. Ese criterio jurisprudencial varió con la Corte Suprema y se dijo que el sindicato minoritario, sus convenios colectivos solo alcanzan a sus afiliados, nada más, salvo que estas excepciones. Entonces, esto hizo pues de que se produjera estas corrientes jurisprudenciales encontradas. Y la justificación que se da para que el sindicato minoritario tenga como cláusula delimitadora la posibilidad de que se aplique solamente a sus afiliados es por promover la sindicalización. Porque si usted dice que eh, el sindicato minoritario celebra convenios colectivos y esto se extiende a los demás trabajadores,
Entonces, estos otros trabajadores, no obstante que sea la mayoría, no estarían interesados en afiliarse a este sindicato porque les alcanza igual el convenio colectivo, ¿no? Se ahorran de cuota sindical, de ir a las asambleas, de votar en las elecciones internas, actividades que realiza el sindicato. Entonces yo, eh, tranquilo, bien sentadito, cobro lo que establece el convenio colectivo, mientras los otros sindicalizados tienen que hasta hacer huelga, luchar, esforzar, asambleas, contratar abogados, y si va a un lado, al lado arbitral, colegas, todos esos, los afiliados de un sindicato tienen que colaborar para pagar los honorarios del árbitro. Entonces, todos son una cantidad de costos, pues, que hacen de que quien se esfuerza por obtener mejores condiciones laborales mediante un sindicato minoritario solo les alcance a ellos. Entonces, los otros trabajadores van a ver eso y van a motivarse a afiliarse a ese sindicato, y de repente ya con esas afiliaciones lo hacen mayoritario, y al hacerlo mayoritario, ya de acuerdo a ley, los convenios colectivos alcanzan a todos los trabajadores. Este pleno también estableció ciertas excepciones que es importante estudiar, ¿no? Miren lo que es. En caso del trabajador haya estado imposibilitado de afiliarse a un sindicato debido a que formalmente no existía un vínculo laboral con el empleador, una vez declarada la existencia de una relación laboral dentro del proceso judicial respectivo, corresponderá otorgarle al trabajador los beneficios pactados en los convenios colectivos y laudos arbitrales económicos, tomando en cuenta los siguientes parámetros. En caso el trabajador siga laborando para el empleador, deberá decidir a qué sindicato se afiliará, a fin que se pueda determinar qué convenios y laudos arbitrales le puede corresponder. En caso el trabajador ya no continúe laborando para el empleador, se le deberá reconocer todos los beneficios laborales pactados en convenios colectivos y laudos arbitrales suscritos por el sindicato que escoge. Entonces, si en una municipalidad hay 3 sindicatos minoritarios y yo no pude afiliarme a ninguno de ellos porque estaba con contrato de locación de servicios desnaturalizado, tuve que iniciar un proceso judicial y lograr una sentencia con autoridad de cosa juzgada que me repongan el trabajo y declare pues que eh, tengo el derecho a la satisfacción. Pero, y todo ese tiempo he estado con contrato de locación de servicios que ya felizmente con esta sentencia me reconoce 10 años o 5 años. Me corresponden los convenios colectivos de sindicato minoritario en aquella municipalidad en la que he elaborado, y puedo reclamarlo, puedo pedir devengados de todos esos beneficios que no me alcanzaron porque estaba con contrato de locación de servicio, con una relación civil, desnaturalizada, por cierto. Este pleno te dice que sí puede. Este pleno te dice que tú no pudiste ejercer tu derecho a la sindicalización positiva y afiliarte a ese sindicato porque no tenías una relación laboral, tenías una relación civil. Entonces, claro, desnaturalizado, que luego, después de un largo proceso judicial, se estableció que eso era así. Por tanto, tienes a que pedirle a tu empleador que te pague todos los convenios que dejaste, de todos los beneficios, hasta el CAFAE. Pero eh, no lo hace, tienes que iniciar un proceso judicial, que es lo más normal. Lo normal es el proceso judicial, como les manifesté, ¿no? Esperan, la autoridad espera que usted tenga una sentencia con autoridad de cosas juzgadas para recién pagarle, y pagarle exacto, ¿no? Cronograma de pago. Entonces, fíjense, colegas, que aquí está esta institución, es importante que ustedes lo conozcan. Asimismo, en aplicación del artículo 70 del TUO de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, el presente acuerdo también es aplicable a los laudos arbitrales económicos. O sea, no solamente usted pide que le apliquen los convenios colectivos, sino también los laudos arbitrales que dejó de percibir, dejó de beneficiarse porque no podía afiliarse a ese sindicato minoritario. Ahora, si es sindicato mayoritario, no hay problema, ¿no? Se aplica. Bien, ahora pasamos a la competencia de los juzgados de paz letrados en materia laboral. Bueno, el Pleno Supremo Laboral ha ampliado las competencias de los juzgados laborales.
es importante, los juzgados de paz letrados laborales son competentes para conocer pretensiones cuantificables hasta 50 URP, pretensiones no cuantificables relativas a la protección de derechos individuales, como la excepción de las pretensiones vinculadas a la libertad sindical y siempre que éstas no sean de competencia de los juzgados especializados. Pretensiones no cuantificables acumuladas con una pretensión cuantificable hasta 50 URP. El presente acuerdo entrará en vigencia, ya hay un plazo para que se ejecute. El acuerdo 1.2, los juzgados de paz letrado laboral son competentes para conocer en la vía del proceso abreviado laboral las pretensiones de impugnación de sanciones disciplinarias distintas al despido dentro de una relación laboral. Entonces, ahora usted puede patrocinar a un trabajador que impugna una suspensión de 3 días o de 5 días que le aplicó el empleador porque considera que es injusto. El acuerdo 1.3 dispone que el equipo técnico institucional, bueno, aquí ya es un acuerdo básicamente para promover pues que la legislación se cambie, se modifique, pues que estamos con una legislación laboral bastante antigua que no se moderniza. Luego tenemos aquí, colegas, el noveno Pleno Supremo Laboral del 2022, aplicación del presente vinculante del Tribunal Constitucional recaído en el expediente 5057-2013, caso Huatuco, a los trabajadores comprendidos en el régimen laboral del decreto legislativo 1057, que regula el régimen especial de contratación administrativa de servicios. El acuerdo 2.1 nos señala que el precedente constitucional Huatuco se aplica a los trabajadores CAS teniendo en cuenta el fundamento 116 de la sentencia. Consecuencia, es aplicable a los trabajadores que suscriban contrato CAS a partir de la entrada en vigencia de la ley 31.131, esto es desde el 10 de marzo del 2021, es aplicable a los trabajadores que mantenían un contrato CAS al 10 de marzo del 2021, o sea, los que estaban ya con contrato CAS antes de la ley, que no hubieran ingresado por concurso público de méritos a una plaza presupuestaria vacante de duración determinada. Es aplicable a los trabajadores CAS que han sido contratados directamente sin concurso público. Esto es, colegas, que con esta ley que se dice, pues, ya logré la estabilidad laboral porque la ley, que en cuanto a los artículos que han quedado vigentes, luego que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional varios de ellos, entonces ya tengo estabilidad laboral. No. Si usted no demuestra que ingresó por concurso, el juez no le va a reponer en el trabajo. Esto es importante conocerlo, colegas, para el momento de que tengan que patrocinar casos de trabajadores CAS. Luego tenemos el acuerdo 2.2, el precedente constitucional recaído en el expediente, el caso Huatuco. El trabajador CAS demanda la nulidad del acto administrativo o acto material que originó su despido, pretendiendo su reposición en un CAS de tiempo indeterminado siempre que tenga las siguientes características. El trabajador CAS ingresó por concurso público para una plaza con carácter permanente y las labores que realizó correspondían a la actividad principal de la entidad. Esto es, colegas, que no solamente hay que demostrar que usted ingresó por concurso público, sino también tiene que demostrar que las labores que realizaban eran labores permanentes, vinculadas a la actividad principal de la entidad pública. De lo contrario, puede entender que ese caso es determinado, ¿no? Está justificado, ¿no? Entonces, en ese sentido, colegas, a ver un momentito, vamos a cortar esto. Bien. Entonces seguimos, estas son las reglas, colegas, que hay que cuidar, conocer para poder asesorar este tipo de casos que se presentan y se van a presentar en gran cantidad. Estamos hablando que, de acuerdo a estadísticas, 1/3 de la empleocracia pública está en el régimen CAS y merece, pues, preparar los conocimientos para al momento en que se presenten este tipo de conflictos. Luego tenemos el plazo de caducidad para impugnar judicialmente una sanción
disciplinaria distinta al despido. Aquí, colegas, el plazo de caducidad para impugnar una sanción disciplinaria no había plazo. Se olvidó el legislador de ponerlo. Entonces, Felipe, ya con este acuerdo se establece pues que hay un plazo de 30 días hábiles para interponer las impugnaciones contra medidas disciplinarias menores al despido, ¿no? Como la suspensión o la amonestación por escrito con copia legal. Entonces, este es pues el acuerdo que finalmente adoptó el Pleno Supremo Laboral del presente año. Muy bien, colegas, muchas gracias por su atención. Quedo pues a las preguntas que consideren ustedes tener a bien formular. Bueno, doctores, ¿tiene alguna consulta para el ponente? Doctor Ricardo, si no vemos más preguntas, entonces daremos por terminada la sesión de hoy. Muy bien, muchas gracias. Que pasen un feliz fin de semana y nos estaremos viendo el día lunes en la que vamos a tratar de los plenos jurisdiccionales nacionales. Esto es, las reuniones de los jueces superiores para establecer reglas jurisprudenciales aplicables a nivel nacional y darle predictibilidad a las decisiones judiciales. Muchas gracias, buenas noches y hasta el lunes. Buenas noches, doctores. Buenas noches, doctor Ricardo.